Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de reserva, ¿no? De la tercera división de River. Normalmente cuando se jueguen estos encuentros voy a hacer un pequeño análisis del partido, por lo menos dar los detalles. No voy a hacer ni previa ni dar datos posteriores como lo hago en los partidos cuando River juega en la primera división, pero sí está bueno, me parece, dar algunos datos de cómo fueron estos encuentros de reserva, porque de ahí van a salir jugadores que seguramente en un futuro estén vistiendo la camiseta de River. Por la primera jornada de la división reserva, los dirigidos por Borrelli derrotaron 3-1 a Estudiantes de La Plata, y lo que vamos a hacer en este video es analizar un poco el partido y dar detalles de cómo se fue dando el encuentro. ¡Empecemos! Bueno, para cerrar voy a aclarar un par de cosas. Este fue un resumen un tanto amplio. A medida que vayan pasando las fechas voy a tener quizás un poco más de noción de lo que es el equipo, porque únicamente tengo los detalles de lo que fueron las prácticas y de este primer partido. La realidad es que todavía falta muchísimo y la reserva, como dije, volvió a jugar después de un año casi prácticamente que no tenía entrenamientos. Por eso muchos de estos futbolistas que jugaron ante Estudiantes en la primera jornada entrenaron con la primera para no perder ese ritmo, por lo menos de entrenamiento, que venían teniendo antes de que el fútbol se parara definitivamente. Vamos a ver cómo sigue esto cada día después del partido. Si el partido de la reserva es a la mañana, seguramente por la noche estaré subiendo una especie de análisis del mismo, algo parecido a esto, pero quizás un poco más detallado. Lo de hoy fue nada más, una prueba, lo primero que hice. Y a partir de la próxima semana seguramente haya más detalles sobre cómo le irá a la reserva en esta Copa Liga Profesional. Vamos a repasar únicamente cómo formó River, ¿no? Cuando hago los partidos de primera división siempre repaso las dos formaciones, pero en este caso creo que no importa saber cuáles fueron los futbolistas de Estudiantes. A los que se destacaron durante el partido los voy a nombrar mientras haga el detalle del mismo, pero la formación de River sí es un tanto interesante. Juan José Borrelli paró un 4-3-3 con Franco Petroli en el arco, guardameta que ya hizo muchas pretemporadas, si no me equivoco 2 pretemporadas con el primer equipo de River bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Línea de 4 formada por Franco Camargo, lateral derecho, doble pareja de centrales con Tomás Lecanda y Tomás Gutiérrez, y el lateral izquierdo Santiago Montiel. Muchos de estos jugadores tienen pocos partidos en la reserva, como dijimos, porque prácticamente hace un año que no se juega, entonces muchos futbolistas pasaron directamente de cuarta a tercera o hasta de quinta a tercera y casi no llevan disputados muchos partidos oficiales. Sin embargo, esta defensa está bastante asentada en el puesto y creo que no es la primera vez que se repite en un partido oficial por la tercera división. Como dijimos, 4-3-3, el mediocampo lo formaron Tomás Castro Ponce, futbolista que normalmente es citado por Marcelo Gallardo. De hecho estuvo en el banco en el partido contra Defensores de Pronunciamiento sin ingresar, pero Marcelo Gallardo lo tiene muy en cuenta para algunos encuentros de la primera división. Obviamente con pocos minutos, solamente ha jugado un partido ingresado desde el banco, pero por lo menos ya Gallardo lo tiene en cuenta, y además, como vamos a decir más adelante, fue a mi entender la gran figura del partido. Nahuel Casasola jugó de 5 y el otro interno fue Esteban Fernández, 19 años, otra de las grandes figuras del partido, mientras que arriba jugaron Hernán López Muñoz, delantero que ya anotó un gol oficial con la primera de River en la derrota del Millonario por 3-2 en la última jornada de la Superliga 2018-2019, cuando el Millonario cayó ante Tigre en el Monumental. López Muñoz anotó en ese momento lo que fue el empate transitorio 2-2. Después el colombiano Flavián Londoño, y el otro delantero que terminó la zona ofensiva fue Matías Benítez. Empecemos con el primer tiempo. Llegaron ambos clubes en los primeros minutos. La disputa de la pelota era pareja entre ambos conjuntos. Estudiantes obviamente es un equipo más defensivo, y River siempre buscando tener la pelota y presionar alto, como generalmente lo hace el primer equipo, y también lo intentó hacer la división reserva. El primer gol, 29 minutos del primer tiempo, de Esteban Fernández, interno por la izquierda, mediocampista.
Londoño, el delantero, combinó por la izquierda con Santiago Montiel, que remató, exigió al arquero rival, y Esteban Fernández apareció de rebote en el punto de penal para abrir en ese momento lo que fue el marcador. El Millonario se ponía 1-0 arriba y a partir de ahí empezó a manejar un poco el trámite del partido. Se sintió superior al equipo de La Plata, que esperaba replegado para apostar alguna contra. 8 minutos después, a los 37, penal sobre el delantero colombiano Londoño Bedoya, y iba a ser el mismo delantero quien iba lamentablemente a desperdiciar la chance de ampliar el resultado a favor de River, porque Jerónimo Portou, el arquero de Estudiantes, le contuvo el penal y el encuentro siguió solamente con River arriba por 1-0, pero 5 minutos después apareció la figura del partido, Tomás Castro Ponce, que recibió de Esteban Fernández, el otro jugador, ¿no? Los dos más destacados fueron los dos mediocampistas de River. Entró con pelota nominada Ponce y definió fuerte al primer palo sin nada que hacer para el arquero Portou, y River parecía que se iba a ir al descanso con 2 goles arriba. Sin embargo, a solo un minuto del final, Aaron Spetal, delantero de Estudiantes de La Plata, puso el descuento y nuevamente hizo que el pincha entrara en partido, cuando sobre ese final del primer tiempo River podría haber terminado 3-0 si es que convertía el penal, y finalmente terminó 2-1. En el comienzo del segundo tiempo, River quiso pisotear al rival, por decirlo de alguna manera, y llevárselo puesto. Rápidamente quería el Millonario, los dirigidos por Borrelli, cerrar el partido, algo que no pudieron hacer sobre el final del primer tiempo, y hubo muchas llegadas de gol a favor del conjunto visitante. Primero un zordazo de Santiago Montiel, primo de Gonzalo, desviado, atajó el arquero Jerónimo Portou. Muy buen partido del arquero de Estudiantes de La Plata, la figura, más allá de haber recibido 3 goles, atajó un penal y evitó bastantes situaciones de gol del lado de River. Un minuto después, Tomás Lecanda, primer central, desperdiciaba una chance también muy clara y River no más seguía ganando por 2-1. Y a los 25 otra oportunidad para Esteban Fernández, que desperdiciaba en ese momento el 3-1 y marcar su propio doblete en el encuentro. Hasta que finalmente, y después de quizás algunos acercamientos de Estudiantes que pudo haber igualado el partido, River no lo definía. Es algo que también generalmente le pasa al equipo de primera división. River genera mucho y quizás convierte menos de lo que tendría que convertir por la cantidad de ocasiones que genera. Sin embargo, por suerte, Estudiantes no pudo llegar al empate en ese lapso de 10 minutos, ¿no? Entre los 25 y los 35 del segundo tiempo, que si bien River siguió siendo superior, Estudiantes tuvo un par de llegadas que no terminaron siendo tan claras, salvo un remate que terminó sacando Petrolli, el resto no fue claro. Y a los 39 finalmente, nuevamente, Tomás Castro Ponce terminaría convirtiendo el 3-1 definitivo para que la reserva iniciara el camino de esta Copa Liga Profesional con un buen resultado y con el ánimo bien arriba para jugar la próxima semana su primer partido como local. La vuelta de la reserva se dio a las 9 de la mañana de este viernes en el Country City Bell, el predio donde juega normalmente Estudiantes de La Plata, las divisiones inferiores del equipo Pincha Rata como local. La reserva volvió a jugar después de casi un año. El último encuentro había sido el 13 de marzo del 2020 en un triunfo 2-0 como local ante Atlético Tucumán, por la primera jornada de lo que hubiera sido la Copa de la Superliga, ¿no? ¿Se acuerdan que River, la primera de River, no se presentó al primer partido por el posible caso de coronavirus en el plantel? La reserva sí lo hizo un día antes de lo que iba a ser la presentación oficial de River y ganó 2-0. Fue aquel 13 de marzo, como dijimos, casi un año. En la Copa Diego Maradona no hubo división reserva, todas las divisiones inferiores estuvieron totalmente paradas, por lo que el regreso fue este viernes por la mañana en el Country City Bell. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.